todos y todas, bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast de análisis psicológico. Hoy estaremos explorando una película intensa, profunda y visualmente impactante llamada El Cisne Negro, dirigida por Darren Aronofsky. Mi nombre es Martina y junto a mis compañeras Anaís y Cata vamos a analizar esta historia desde una perspectiva más humanista, basada en la teoría de Carl Rogers. Hola, soy Anaís y la verdad es que cuando pensamos en qué película elegir, El Cisne Negro nos pareció fascinante porque muestra una lucha interna y muy humana que es como la búsqueda de la perfección, igual como el miedo a fallar o también la pérdida del equilibrio como entre lo que uno es y lo que uno cree que debería ser. Y también, entrando al tema, hablando de la protagonista Nina Sayers, bueno, es una bailarina de ballet que vive completamente dedicada a su arte. Desde el comienzo vemos su obsesión por alcanzar la perfección, sobre todo cuando elegía para interpretar un papel principal en El Lago de los Cisnes. Eh, Ella tiene que encarnar tanto al cisne blanco, puro, inocente y controlado, como el cisne negro, libre, sensual y desbordado. Ese contraste es el núcleo de su conflicto interno. Lo interesante es cómo la dualidad se conecta con el enfoque de Carl Rogers. Desde una mirada humanista, el ser humano tiene una tendencia natural hacia el crecimiento, hacia el desarrollo de su potencial, lo que él llama la tendencia actualizante. Pero para que esa tendencia se exprese, la persona necesita un entorno que le ofrezca aceptación incondicional, empatía y congruencia. Sí, eso es justamente lo que Nina no tiene. Su entorno en cuanto a su madre controladora, la presión del director artístico, la competencia con Lily, le impone las condiciones de valoración muy fuertes y es solo aceptada cuando cumple con la expectativa de los demás. Entonces, en lugar de escuchar a sí misma, ella se esfuerza por encajar en lo que los otros esperan. Claro, ese conflicto igual lleva a vivir una enorme incongruencia entre como su yo real y que es frágil y temeroso, que es su yo ideal. Igual ella quiere ser perfecta, sensual, segura, y como el cisne negro, le falta la integración entre ambas partes que se va fragmentando poco a poco. Y bueno, desde ahí es donde podemos ver como el aporte del enfoque rogeriano, porque igual Roger no busca corregir a la persona, sino como acompañarla a encontrarse consigo misma, como que aceptarse sin juicios, por ejemplo. Nina, si hubiera tenido un entorno empático, probablemente habría podido reconocer sus emociones sin miedo y tampoco hubiera, o sea, hubiera tenido un desarrollo mucho más saludable. Bueno, en este podcast vamos a ir explorando las distintas escenas de la película para entender cómo se manifiesta la tendencia actualizante, las condiciones facilitadoras o limitantes del entorno y la congruencia en la vida de Nina. También reflexionaremos sobre qué podría haber significado para ella un proceso terapéutico desde esta perspectiva. Sí, entonces los invitamos a quedarse con nosotras en este viaje por la mente, el cuerpo y las emociones de Nina, vista a través del lente de Carl Rogers. Bueno, para comenzar el análisis, podríamos como centrarnos igual en la relación de Nina y su madre, porque desde ahí viene claramente como su entorno limita el crecimiento personal y también como la madre Erika fue bailarina, pero frustrada y proyecta también sus expectativas en su hija. Sí, claro, es verdad. Esa relación es clave igual. La madre controla absolutamente todo, desde la comida, la ropa, el horario, incluso las decisiones más pequeñas que tenía. Y en lugar de ofrecer una aceptación incondicional, lo que Rogers consideraría una condición facilitadora esencial. Ella impone condiciones de valoración, por ejemplo, te amo solo si eres perfecta, si no fallas, si te mantienes pura. Esto genera en Nina una profunda incongruencia entre lo que siente y lo que se permite expresar. Esa incongruencia se nota en las escenas más íntimas. Por ejemplo, cuando Nina intenta explorar su sensualidad o tener independencia, la madre reacciona con enojo o culpa. Ella vive en un constante conflicto entre lo que necesita, ella vive en un constante conflicto entre su necesidad natural de autonomía, que sería su tendencia actualizante, y la exigencia de ser la niña obediente que su mamá espera.
Sí, exacto. Desde la perspectiva de Rogers, igual la tendencia actualizante es como impulsa a todo ser humano hacia la autorrealización, pero por fuerza vital se necesita un contexto de aceptación positiva e incondicional como para desplegarse. Igual Nina no tiene solo ese espacio, sino que todo lo que hace evaluado, controlado y así su tendencia natural se distorsiona como en una búsqueda obsesiva de la perfección. Igual es como interesante como el director artístico plantea las situaciones, ya que refuerza eso cuando dice el problema es que eres demasiado perfecta, demasiado controlada. Lo que en el fondo hace poner como una nueva condición, como no hasta con ser técnica, debe ser sensual y dejarse ir, y Nina igual intenta cumplir como con esa expectativa también, sino que no porque lo sienta, sino porque necesita ser aceptada. Sí, es verdad. Y ahí también vemos otro concepto clave de Rogers, que es la búsqueda de aprobación externa. O sea, en vez de guiarse por su experiencia interna, Nina se regula según la valoración de los demás, por lo que eso genera lo que Rogers llamaría autoconcepto distorsionado, en el que ella se percibe solo a través de los ojos del otro. Yo siento que esa desconexión se refleja visualmente en la película. Las escenas con los espejos son constantes. Es como si Nina no pudiera reconocerse sin un reflejo. Ella necesita ver en el espejo o en los ojos de los demás quién es. Siento que es un símbolo muy rogeriano. Si lo pensamos, su yo percibido está separado de su yo real. Y como tú dices, totalmente, igual me gusta como la escena donde se lesiona el dedo frente al espejo. Es igual muestra el dolor que provoca la incongruencia, que es como casi físico, pero ella se ve fragmentada como en una parte cuando quiere liberarse, otra sigue buscando aprobación y esa es como su tensión insostenible. Y también cuando Reyes plantea que cuando hay demasiada incongruencia entre la experiencia y el autoconcepto, las personas igual pueden como desarrollar ansiedad y también distorsión perceptual o conductas como desadaptativas. Igual es justo como vemos en Nina, al no poder integrar el lado oscuro con el cisne negro, su mente como que se empieza a dividir en la realidad. Sí, y por ejemplo, y cuando aparece Lily, ella representa lo que Nina no se permite ser, que es ser espontánea, libre, segura y conectada con su propio cuerpo. Lily es el espejo del yo, reprimido, de Nina, obviamente. Pero en un lugar de aceptar esa parte, Nina lo proyecta fuera de sí, hasta el punto de verla como una amenaza. Esa proyección me parece bastante interesante, porque si lo pensamos desde Rogers, no se trata de un conflicto entre el bien y el mal, sino entre dos aspectos de la misma persona que no logran coexistir. Si Nina hubiera podido reconocerla con empatía, quizás habría visto a Lily como una guía hacia su autenticidad, no como un peligro. Y exacto, igual hay como una escena donde Thomas le dice, la única persona que te detiene eres tú. Y igual esa frase, aunque viene de una figura autoritaria, refleja como algo que Royce también afirmaría, sino que el cambio de solo puede surgir desde dentro cuando la persona contacta con su experiencia genuina. Pero Nina, esa posibilidad de bloquear, o sea, esa posibilidad está como bloqueada por el miedo a perder el control. Y cuando finalmente pierde el control, es como el último acto cuando se convierte en el cisne negro, es cuando logra bailar con verdadera autenticidad porque ya no lo hace fingiendo bajo presión. Por primera vez como que no busca aprobación, se entrega completamente a la experiencia y es como el momento más congruente de toda la película, aunque paradójicamente también es como el más autodestructivo. Sí, es un instante como de autorrealización, pero de manera trágica. Logra ser ella misma solo al precio de destruirse. Es como si su tendencia actualizante, tan reprimida, finalmente estallara como sin límite. Es impresionante esa escena final. En ese momento que dice lo sentí perfecto, hay algo muy rogeriano ahí. No se refiere a la técnica ni a la mirada del otro, habla de su experiencia interna. Por un momento se siente plena, unificada. Esa es la esencia del crecimiento que describe Rogers. La congruencia entre lo que se siente y se actúa, lo que se siente, se piensa y se actúa. Y aunque igual lamentablemente llega demasiado tarde, si hubiera contado como con
un entorno que la aceptara con sus condiciones, quizá podría alcanzar esa integración sin pasar por la autodestrucción. Y eso igual nos lleva a reflexionar sobre el papel del terapeuta humanista, porque Roger diría que el rol del terapeuta no es solo guiar ni juzgar, sino que como ofrecer un espacio donde la persona igual pueda descubrir su propio camino y como reconectar con su experiencia sin miedo. Si Nina hubiese tenido esa posibilidad, podría haber aprendido a confiar en sí misma o poner en palabras su miedo, su deseo y su rabia, en lugar de reprimirlos. La aceptación empática del otro es lo que permite reorganizar el yo. Yo creo que por eso esta película es tan potente desde la mirada humanista. Muestra lo que pasa cuando su entorno no permite ser auténtico y nos recuerda que en realidad todos tenemos dentro ese cisne blanco y ese cisne negro. El desafío es integrarlo, no eliminarlos. Igual muestra como que la perfección no es como sinónimo de plenitud, sino que Roger siempre habla de que la persona plenamente funcional no es como la que no se equivoca, sino que también puede vivir abierta a su experiencia. Y Nina no podía hacerlo, como cada emoción debía ser controlada o reprimida. Y igual en definitiva, el cine negro es como una metáfora de la incongruencia humana cuando el yo ideal se impone sobre el yo real. Igual el precio puede ser altísimo. Sí, es verdad. Bueno, para poder cerrar esta parte, podríamos decir que el camino de Nina es el de una tendencia actualizante frustrada, en el cual su entorno no facilitó la aceptación ni la empatía necesaria para que pudiera ella integrar sus experiencias y alcanzar también una congruencia interna. Y lo trágico es que en su búsqueda por ser perfecta, Nina también terminó perdiendo su capacidad de sentirse viva, sin condiciones. Bueno, después de todo lo que hemos conversado, igual me quedo pensando como el cine negro no solo muestra una historia de obsesión o locura, sino una búsqueda como desesperada de aceptación donde la mirada de Carl Rogers, Nina no era una persona enferma, sino que alguien profundamente desconectada de sí misma por las condiciones de valoración impuestas en su infancia. Sí, es muy potente eso que dice la Anaís. Rogers planteaba que todos tenemos dentro una fuerza natural hacia el crecimiento, hacia la plenitud. Pero si el entorno también nos dice constantemente que solo vale si eres perfecto, esa tendencia se distorsiona. Lo que en Nina comienza como pasión por el arte y termina convirtiéndose en una autoexigencia constante y en represión, en miedo a no ser suficiente. Y ese miedo no solo surge de su mamá o del director, sino también de la sociedad que premia la perfección y rechaza la vulnerabilidad. Lo humanista justamente nos recuerda que la salud psicológica no está en cumplir la expectativa, sino en poder vivir en congruencia con lo que realmente sentimos, pensamos y deseamos. Exactamente, eso es como algo que Rogers veía en su trabajo clínico, cuando el terapeuta logra ofrecer la aceptación incondicional, sino que la empatía es genuina, la congruencia personal, el cliente empieza como a reconectarse con su experiencia interna, y no porque el terapeuta le diga qué hacer, sino porque se siente como comprendido y libre de juicio. Por ejemplo, si Nina hubiera tenido como un espacio donde ella, o sea, como un espacio seguro donde ella pudiera hablar sin miedo, su deseo, su rabia y su vulnerabilidad, quizá habría podido integrar sus dos lados sin destruirse. El cisne blanco y el cisne negro no tendrían que haber sido como nunca enemigos, sino pares complementarios de su identidad. Sí, creo que ese es el mensaje como más profundo de esta historia, como desde lo humanista. La autorrealización no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico, de aceptar todas las partes de uno mismo, e incluso las que no encajan con los demás, como esperan. Es como si Rogers nos recordara que solo cuando dejamos de luchar contra lo que somos podemos empezar a crecer de verdad. Y no buscaba la perfección técnica, pero lo que necesitaba era aceptación emocional. Esa diferencia marca la frontera entre la rigidez y la libertad interior. Bueno, por eso el enfoque humanista como sigue siendo tan relevante y es como una práctica clínica. Igual nos enseña que más allá del diagnóstico, la etiqueta hay una persona que igual necesita sentirse escuchada o tener un lugar seguro donde pueda sentirse valorada.
ya que en ese espacio de encuentro genuino es donde realmente puede como emerger el cambio. Y finalmente, bueno, el cine negro en toda su oscuridad igual nos deja una enseñanza luminosa, ya que es importante mirarnos con compasión y permitirnos ser humanos, imperfectos y auténticos. Sí, así que con esto cerramos nuestro podcast. Esperamos que este análisis le haya permitido ver la película de otra perspectiva, más empática y más cercana a lo que todos vivimos en algún momento, como es la tensión entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a reflexionar, a escucharse y sobre todo a permitirse ser tal cual como proponía Rogers, abiertos a la experiencia y fieles a uno mismo. Bueno, esto fue el cine negro desde una mirada humanista. Hasta la próxima.